Esta es la llave. Y este es el interior del Discovery Sport. Estamos en un Discovery Sport acabado SE y vamos a enseñaros ahora un poco todo este interior. Empezando por las puertas. Aquí, como podéis ver, tenemos los mandos de los elevalunas eléctricos junto con los retrovisores. Aquí podemos manejar el retrovisor izquierdo, el derecho, y si pulsamos a la vez, pues los plegaríamos. Y luego aquí está el mando con el que bloqueamos las puertas y las ventanillas traseras. Luego aquí tenemos la manilla, mando de apertura y cierre del vehículo y luego un hueco bastante amplio para los objetos. Entonces nada, vamos a ver el interior ahora. Para encender el vehículo, veis que tenemos aquí el botón de encendido. Simplemente pulsando el pedal de freno, si el cambio en vez de ser automático como es este, fuese manual, pues tendremos que apretar el pedal del embrague, pues mantenemos pulsado y así de esta manera lo encenderíamos. Bueno, pues como os decía, este es el interior. Veis que tenemos el sistema InControl Touch, con la pantalla de 8 pulgadas de manejo táctil en la consola central, y luego aquí a mano izquierda pues tenemos el cuadro de instrumentos analógico de toda la vida. Entonces bueno, vamos a empezar un poco por el volante, enseñaros un poco cómo funciona este cuadro. Pues aquí, como veis, en el volante tenemos a mano izquierda los mandos que controlan el sistema multimedia y que controlan también a la vez esta pantalla de aquí. Entonces tenemos aquí subir y bajar volumen, pasar pista, comandos de voz, colgar y descolgar llamadas y cambiar los diferentes modos de audio del vehículo. Y luego aquí a mano derecha tenemos los mandos del control de crucero. En este caso podemos activar también el limitador de velocidad, subir velocidad o fijar velocidad, bajar velocidad y restablecer velocidad. Y aquí con este botón cancelaríamos el control del crucero. Y luego aquí a mano izquierda tenemos los mandos de los intermitentes y de las luces. Ahora mismo, como veis, están en modo automático, manteniendo las delanteros y traseros. Mandos de los intermitentes, largas, y en este mando de aquí controlamos el ordenador de a bordo. Los vamos a enseñar ahora. Y luego aquí a mano derecha pues tenemos el mando de los limpiaparabrisas. Con este accionamos los limpiaparabrisas traseros, la frecuencia y los diferentes modos de limpiaparabrisas. Entonces ahora os vamos a enseñar esta pantalla central para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, con estos mandos que os decía de aquí de la izquierda, bueno, vamos por ejemplo, para que veáis, vamos a cambiar el idioma. Vamos a ponerlo en español, si lo encontramos. Aquí está. Vale. Bueno, ahora esta pantalla está un poco más actualizada. Esto es un modelo que tenemos que es de principios de año. Ahora esa pantalla está más actualizada. Pero bueno, para que veáis un poco, por ejemplo, podemos ver las funciones del vehículo. Si veis, podemos controlar diferentes parámetros. Por ejemplo, las levas del cambio que tenemos aquí, en esta parte de aquí. Tenemos también el sistema de frenada de emergencia, tenemos el sistema de salida de carril que es de serie,
que veis que tenemos aquí el mando para activarlo. Vamos a encender el vehículo, que igual se nos apaga. Vale. Vamos a apagar la radio también. Y bueno, como veis ahí también tenemos a mano izquierda la temperatura del refrigerante y a mano derecha el nivel de combustible. Fecha, kilómetros totales, posición del cambio, velocidad en digital, hora, temperatura exterior y luego los diferentes avisos. Vale, y luego, como os decía, con este mando de aquí podemos controlar, fijaos en la parte inferior, podemos regular el control del ordenador de a bordo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos ahí el parcial, la velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía y nivel de eficiencia. Entonces ahora vamos a enseñaros esta pantalla principal y todo este salpicadero que veis aquí. Bueno, pues esta es la pantalla del sistema InControl Touch. Como veis, tenemos 8 botones físicos de control de acceso directo. Tenemos el menú Home, el botón Home, el menú de ajustes, el menú de... Aquí activaríamos los sensores de parking, aquí apagaríamos la pantalla. Con esto gestionamos el sistema multimedia, menú teléfono y menú navegador. Pero como veis también lo podemos manejar desde la pantalla táctil que veis aquí. Entonces, por ejemplo, vamos también a cambiar el idioma para que lo veáis más fácilmente. Vaya, vamos a cambiarlo. A ver si lo encontramos fácilmente. Español. Bueno, pone latino. Vamos a poner esto español, aunque no sea nuestro idioma, pero bueno. A este me parece que le falta... A este vehículo seguramente le falta una actualización, pero bueno, a grandes rasgos esto sería como que me da el idioma. Vamos al menú multimedia, aquí podemos seleccionar el origen. En el caso, por ejemplo, de que tuviésemos un USB enchufado, que tuviésemos una entrada auxiliar, que tuviésemos el teléfono Bluetooth conectado, pues podríamos gestionarlo también desde aquí. Luego tenemos menú climatización, que la climatización la podemos manejar desde aquí, pero desde ahí también podríamos manejar, por ejemplo, las diferentes zonas. Ya que estamos con el climatizador, os vamos a enseñar. Es un climatizador bizona de serie. Veis que con estas ruletas de aquí manejamos la temperatura. Con este de aquí manejamos la velocidad del ventilador, modo automático, aire acondicionado, máxima potencia para el aire acondicionado, desempeñador trasero y delantero, y aquí manejamos las diferentes zonas como os enseñaba en la pantalla, además de bueno, la recirculación del aire. Entonces vamos a volver a la pantalla, menú teléfono, que no tenemos ningún teléfono conectado, menú navegador, este navegador es por tarjeta SD, que tenemos, luego os enseñamos dónde va esa tarjeta SD. Y bueno, aquí para que veáis un poco dónde estamos situados. Bueno, volvemos a la pantalla, luego tenemos aquí pues los datos eco, que nos indica cómo deficiente está siendo nuestra conducción, qué parámetros del coche son los que más consumen combustible, por ejemplo el aire acondicionado, los estilos de conducción que os decía antes. Bueno, vamos a ver también información 4x4, que como veis en este vehículo el sistema Terrain Response es de serie. Tenemos 4 modos de funcionamiento, o un quinto también podría decirse. Tenemos el modo normal, modo eco, modo
modo de hierba, rabilla o nieve. Como veis ahí nos va apareciendo junto con la pantalla del panel de instrumentos, junto con una explicación de qué es lo que adapta el vehículo. Tenemos el modo barro roderas y tenemos el modo arena. Entonces, como veis, el sistema adapta todos los parámetros que pueda adaptar del coche, por ejemplo, el sistema de tracción total, el control de tracción, el control de estabilidad y bueno, el control de sensores dependientes, que lo podemos activar desde aquí para que el manejo en esas condiciones sea el mejor posible y que el conductor solo tenga que encargarse de acelerar y estar más pendiente de la conducción, dejando que el coche actúe por sí solo. Entonces, siguiendo un poco por aquí, tenemos el modo eco, como os decía, activar o desactivar el sistema start-stop, el control de descensos dependientes y desconectar el control de estabilidad. Luego, si arrancamos el vehículo, como veis, la palanca de cambios del cambio automático de 9 velocidades emerge del suelo y, como veis, pues más un selector circular como los demás modelos de Jaguar Land Rover. Tenemos el modo parking, modo marcha atrás, punto muerto, directa, y desde aquí activaríamos el modo Sport. Desde estas levas al volante también podríamos controlar manualmente, como veis ahí, controlar manualmente el cambio. Y luego aquí tenemos el freno de mano, que se activa y desactiva automáticamente, pero bueno, podríamos activar aquí de manera manual. Y luego aquí tenemos un hueco bastante interesante, por ejemplo, para poder depositar, por ejemplo, nuestro teléfono móvil. Luego, siguiendo por aquí, moviendo esta cortinilla, tenemos aquí dos huecos posavasos, que además podemos, como veis, extraer de esta parte de aquí, por lo que nos queda un hueco bastante amplio. Luego tenemos una toma también de 12 voltios. Y luego aquí tenemos un reposabrazos que, como veis, es regulable en extensión. Y como os decía antes, aquí tenemos la tarjeta para el navegador, una tarjeta SD, una entrada de USB, una entrada auxiliar y otra toma de 12 voltios. Luego, siguiendo por aquí, pues bueno, tenemos aquí un hueco para dejar objetos también. Podemos incluso pedir que se nos ponga ahí una entrada USB. Tenemos la guantera, como veis, de buenas proporciones. Bueno, ahí veis un poco el diseño de la puerta del acompañante. Y luego aquí en la parte superior tenemos los mandos de las luces, como veis, de manejo táctil y de LED. ¿Vale? El sistema de llamada de asistencia técnica, llamada de emergencia y un portagafas. Y luego aquí tenemos los parasoles que podemos iluminar desde aquí. Y bueno, esto también tenemos aquí. Desde estos mandos regulamos la intensidad de la iluminación interior. Desde aquí podemos abrir el maletero trasero y el sistema de mantenimiento de carril. Así que nada, ahora vamos a ver un poco las plazas traseras. Vamos ahora a las plazas traseras. Vamos a abrir el vehículo. Y bueno, como veis, el mismo diseño muy parecido a las puertas delanteras. Tenemos aquí la manilla, tacto sólido, y tenemos aquí los mandos de los elevalunas. Luego, esta es la versión de 7 plazas, es opcional, pero os vamos a enseñar también un poco cómo funciona. Entonces vamos a acceder al interior. Bueno, yo mido 1,72 y, como veis, tengo mucho hueco para las piernas,
Pero la curiosidad de este modelo es que es totalmente configurable estas plazas. Por ejemplo, podemos mover esta fila lo más adelante posible. Como veis, todavía no llego a tocar el asiento, o sea que podría todavía viajar, y de esta manera conseguimos que los asientos de las plazas traseras pues tengan más espacio para las piernas. Y como veis, podemos regular estas dos plazas y estas por separado. Luego aquí tenemos un reposabrazos con sus dos posavasos y su hueco para dejar cosas. También podemos regular en inclinación. Con una palanca que hay aquí, veis que podemos regular la inclinación del respaldo en diferentes posiciones. Entonces para que veáis el máximo espacio que tengo. Y bueno, no tiene diferencia. Veis que podemos dejarlo en diferentes partes o incluso un asiento más adelantado y otro más atrasado. Y luego, como veis, también tenemos anclajes ISOFIX. Y algún detalle más, pues bueno, tenemos la iluminación interior, que también es en LED, los asiderios del techo junto con una percha, y bueno, aquí tenemos una red para dejar objetos, y luego tenemos aquí una entrada de 12 voltios, una salida, y además podemos pedir que el habitáculo tenga varios USBs para poder cargar nuestros dispositivos. Entonces ahora os vamos a enseñar las plazas traseras, la tercera fila de asientos, para que veáis cómo funciona. Bueno, os vamos a enseñar ahora cómo acceder a la tercera plaza. Como veis, este asiento está lo más cercano a las plazas delanteras, entonces accionamos este mando de aquí, el asiento se corre para adelante y podemos acceder ya a las plazas traseras. Como veis, con las plazas traseras, con estas plazas lo más atrasadas posible, no me quedaría espacio para la pierna, pero bueno, lo hemos dejado así para que veáis las diferencias entre dejar las plazas lo más adelantada posible. Como veis, podría viajar aquí, tengo espacio, y entre dejarlo lo más atrasadas posible. Aquí yo creo que es bastante visual la diferencia. Además podemos tener algunos detalles, por ejemplo podemos tener ventilación, esta unidad no la tiene, pero bueno, estas plazas, dada la longitud del vehículo y bueno, son bastante cómodas, y la verdad es que para trayectos no muy largos pues podrían ser totalmente capaces. Entonces vamos a ver ahora el maletero. Veis aquí también que tenemos algún detalle, como algún posavasos o incluso una toma de 12 voltios en esa parte de ahí, además de iluminación. El maletero, sabéis que podemos tener maletero con apertura eléctrica, y bueno, os hemos dejado una plaza puesta y otra no, para que veáis la diferencia entre llevar 5 o 7 plazas. Para desplegar el asiento, para plegarlo mejor dicho, es tan fácil como hacer así. Y veis que nos queda una superficie totalmente plana. Y si lo queremos volver a poner, tan fácil como hacer este movimiento. No queda, como veis, demasiado espacio para dejar para el maletero, de hecho es bastante escaso, pero bueno, dada la longitud del vehículo, como os decía, es de los pocos vehículos de su segmento que tiene 7 plazas, así que bueno, es bastante interesante. Y luego, si queremos plegar esos asientos de las plazas traseras, veis que tenemos aquí unos mandos, entonces fijaros que los podríamos plegar desde aquí. Si queremos acabar la operación, veis desde aquí la superficie que nos quedaría. Entonces, como os decía, los detalles, bueno, tenemos aquí
iluminación, que bueno, como está el vehículo con baja batería, ahora no está activada. Veis que tenemos aquí para dejar los cinturones. Y bueno, veis que tenemos también aquí un poco de hueco para algunos menesteres. Y luego tenemos ahí la cortinilla. Vamos a intentar ponerla con una sola mano, cosa complicada. A ver si soy capaz. No soy capaz, sí. Bueno, ahí estaría. Para que veáis cómo quedaría la cortinilla. Y para que no os moleste, como os decía, tenemos esta parte. Vale. Enseñaros ahora el compartimento del motor. Enseñamos desde aquí. Y aquí tenemos el motor de 2 litros de cilindrada, casi 2, 150 caballos, cambio automático de 9 velocidades, como os decíamos, y todos los detalles, como siempre os decimos, del motor y del equipamiento, los precios de este coche, pues os los incluimos al final de este vídeo.